El pueblo triqui ha vivido décadas de violencia. En muchas de las comunicaciones que leemos se señala que los caciques y mestizos de la región provocaban pleitos entre los mismos triquis con la complicidad siempre de las autoridades. ¿Cómo era eso? En el libro San Juan Copala, Dominación Política y Resistencia Popular, de las rebeliones de Hilarión a la formación del municipio autónomo, del autor Francisco López Bárcenas, encontramos suficientes ejemplos de cómo se llevaba esto a cabo. Nos narra el caso de José Catarino, quien en la década de los 60 del siglo XX operaba en la región. En esa época, el señor José Catarino representaba a uno de los grupos políticos más sangrientos de la región. Comenzó a finales de la década de 1960. En aquel tiempo, la región triqui acababa de pasar por un largo periodo de enfrentamientos armados entre ellos, provocados por los mestizos para dominarlos, mismo que culminó con el ataque militar por aire y tierra desde los distritos de Tlaxiaco, Putla y Justlahuaca al barrio de Cruz Chiquita. Esto atemorizó a los barrios vecinos, que a su vez se organizaron para defenderse de algunos vividores que, aprovechando el estado de temor popular, cometían innumerables tropelías y pillajes. Uno de esos grupos estaba formado por gente de San Juan Copala y Santa Cruz Tilapa, la primera bajo el liderazgo de José Catarino y el segundo por José Martínez. El método de dominación de José Catarino era sencillo. Por cada queja de delito cometido en algún lugar, cobraba a quien lo hiciera una cantidad de dinero a cambio de brindarle protección para que viviera tranquilo. De lo contrario, nadie se atrevía a dar un centavo por su vida. No valía nada y podía perderla en cualquier momento. La otra parte de su negocio era contraria a la primera, pero él se encargó de unirlas en su provecho. Si alguna persona se quejaba porque alguien había cometido algún daño en su perjuicio, también le cobraba cierta cantidad de dinero y con esto ya podía ir a vengar el agravio, generando una guerra entre hermanos. Era tal su poder que contra su voluntad no se podían oponer ni las mismas autoridades. Al contrario, era él quien intervenía para que actuaran según sus intereses particulares. El primer cacique político que se recuerda ajusticiado fue José Catarino. Lo acribillaron en 1973 a balazos entre los bosques que rodean el barrio de Ladera, entre San Juan Copala y El Rastrojo, cuando regresaba de arreglar un problema agrario. Quien se encargó de ejecutarlo, además de valiente, era buen tirador, ya que lo hizo cuando éste caminaba por una vereda rodeado de soldados. Antes de su muerte, su existencia se había vuelto casi mítica entre los copaltecos porque varias veces se le había intentado asesinar sin conseguirlo. Nadie supo a ciencia cierta quién lo ajustició. Cualquiera que haya sido quien ejecutó al cabecilla político, seguro es que lo hizo movido por un elemental sentido de justicia. Dejar que siguiera viviendo era aceptar que corriera más sangre de gente inocente. A principios de los 70, los barrios se organizaron y pudieron nombrar a sus autoridades. El PRI impulsó también otras formas de organización con maestros y algunos evangelistas que habían participado con el Instituto Lingüístico de Verano. En 1973, el grupo de maestros bilingües ligado al PRI logró colocar como agente municipal de San Juan Copala a Maurilio González Pérez. Este ganó el puesto a costa de perder el respaldo de la gente, que vio cómo los mayordomos y los líderes de los barrios eran hechos a un lado en la elección para que la gente del PRI y de la cabecera municipal de Justlahuaca ocuparan su lugar, cosa que no había sucedido antes. Otro tanto aconteció durante su administración. Al término de su mandato, intentó colocar en ese cargo a Agustín Martínez, otro maestro de su mismo grupo, pero los barrios reaccionaron y se opusieron a la imposición.
Los triquis de los barrios que impulsaban la forma tradicional de gobernarse y que habían logrado imponer sus candidatos, logran la recuperación de algunas tierras e impulsan obras como la remodelación de la iglesia y la construcción de un nuevo edificio para el internado. Existían muchas personas que se inclinaban por la participación de la gente para resolver los conflictos entre los barrios. Dentro de estos se encontraba un grupo dirigido por Guadalupe Flores Villanueva, Nato, joven originario del barrio El Rastrojo, que se opuso al cacicazgo que por entonces formaban los señores José Martínez, del barrio de Cruz Chiquita, y José Catarino, de San Juan Copala. Las principales ideas de Nato y su grupo abarcaban aspectos políticos, agrarios y económicos que pueden sintetizarse de la siguiente manera. Primero, que el pueblo eligiera a sus autoridades y éstas buscaran la unificación de todos los barrios para poder conseguir la paz. Segundo, que se marcaran los linderos de las tierras comunales con base en los documentos existentes como forma de resolver los conflictos agrarios con los vecinos. Y tercero, que se formaran cooperativas para comercializar café y plátano para que fueran los productores de las comunidades los que se beneficiaran y no los intermediarios. Eran ideas y acciones que trazaban caminos diferentes a los que el otro grupo, encabezado por los maestros bilingües, había decidido dirigirse y que en el futuro marcarían los conflictos en la región. Esas ideas, respaldadas con la práctica, dieron a Nato un liderazgo que, además de honesto, se distinguía por ser joven, lo que representó un peligro para sus enemigos y despertó la envidia entre sus compañeros, sentimientos que llevaron a su asesinato el 14 de noviembre de 1972. Su muerte tuvo un efecto distinto al buscado por sus asesinos. La gente no se detuvo mucho en encontrar a los responsables, pero recogió sus ideales y los guardó, como presintiendo que los iba a necesitar en el futuro, que en esos momentos todos veían incierto por los cambios que la región estaba experimentando. La derrota electoral no desanimó a los priistas. Al contrario, desde afuera del poder idearon formas de obstaculizar la gestión de la nueva autoridad. Decidieron provocar problemas entre los grupos para dividir a las comunidades. En 1975 nace la primera organización política independiente, a la que llamaron el Club. El Club recogió las ideas expuestas años atrás por Nato y su grupo, quienes en su mayoría se integraron a la naciente organización. 4 ideas permeaban sus proyectos: trabajar por la paz en la región, conocer sus derechos, resolver los conflictos agrarios con sus vecinos y formar cooperativas para comercializar sus productos. La destitución de las autoridades de San Juan Copala obligó al grupo de maestros bilingües a cambiar su estrategia y optaron por el exterminio de sus opositores, tal vez sin prever que con ello estaban iniciando lo que sería el mayor baño de sangre en la región. Antes de hacerlo, afianzaron sus relaciones con el PRI. Para lograrlo, aprovecharon los cursos de verano que los maestros bilingües tomaban en la ciudad de Tlaxiaco para diseñar su nueva forma de lucha. Una de las primeras víctimas de la violencia fue el dirigente del club, Luis Flores García, el 11 de agosto de 1976. Los pistoleros fueron, paradójicamente, cobijados por la CIOAC, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, afín al Partido Comunista Mexicano, a quienes convencieron. En 1979, en un reacomodo político, regresaron al PRI y renunciaron, sin más, a la CIOAC. Francisco López Bárcenas, en su libro, menciona lo siguiente: parecía que finalmente el gobierno, a través de su grupo afín en la región, sometería a los triquis.
El 1 de enero de 1978 entró como presidente municipal de Juztlahuaca el señor Miguel Cruz Hiralda y nombró como agente municipal de San Juan Copala a Antonio Ramírez Flores, pastor evangelista que por mucho tiempo resultaría el mejor peón del Estado, al grado de ser posteriormente nombrado presidente del Consejo Supremo Triqui, organismo creado desde la Presidencia de la República para controlar a los indígenas. A partir de ahí, los cargos se fueron intercambiando entre ellos con la anuencia de las autoridades municipales y estatales. Pero el odio ya estaba sembrado. El 9 de junio de 1981 fue asesinado Pablo Martínez López, miembro del grupo que se había hecho del poder, hijo de Catarino Martínez, antiguo cacique regional. A diferencia de su padre, que no había necesitado del apoyo externo para mantener su poder, Pablo Martínez era la personificación del nuevo caciquismo en la región. Para afianzar su poder, consiguió una credencial de policía judicial que le permitía portar armas y por medio de ellas hacerse respetar. Y por si esto no bastara, los militares lo protegían acompañándolo cuando se trataba de arreglar un asunto y hacer justicia, o bien proporcionándole armas y uniformes oficiales en los cuales se escudó para cometer sus fechorías. Los diezmados miembros del club fundan, en 1981, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, el MULT. Participaron en las elecciones de 1981 y de 1982, pero se impuso en ellas la fuerza del gobierno y del PRI. Buscaron entonces una alianza con organizaciones nacionales, entre las que estaban el Frente Nacional contra la Represión, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y la organización Punto Crítico. Llevaron a cabo un encuentro nacional contra la represión con la participación de muchas organizaciones, y aunque el aire se cortaba con un cuchillo por la presencia de soldados y el posible estallido de violencia, acudieron cientos de triquis, quienes bajaron de sus comunidades y presentaron los cadáveres de 10 personas asesinadas. En un comunicado, el MULT y el Frente Nacional contra la Represión señalaron: como parte de los trabajos del encuentro, el 12 de julio se presentó una comisión ante el gobernador del estado, licenciado Pedro Vázquez Colmenares, al cual se le plantearon las siguientes demandas. Letra A. Amnistía a todos los presos políticos. Letra B. Cese a las órdenes de aprehensión. Letra C. Retiro inmediato de los soldados de San Juan Copala. Y letra D. Ejecución de la resolución presidencial de 1973 sobre las tierras comunales. De la entrevista salió una comisión formada por agentes del Ministerio Público, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Luis Flores García y el Frente Nacional contra la Represión, que se trasladó a Copala para ratificar la denuncia de los hechos presentados. Asimismo, el gobernador se comprometió a que no fueran ejecutadas las órdenes de aprehensión y se fijó la realización de una nueva audiencia para el martes 20 de julio, en el cual se exigió: 1. Retiro inmediato del Ejército y la Policía Estatal de la comunidad Triqui. 2. Presentación de los desaparecidos y amnistía de los presos políticos triquis. 3. Indemnización a los familiares de los compañeros asesinados. 4. Castigo a los culpables. Y 5. Solución a los problemas agrarios de la zona Triqui. Recomendamos ampliamente la lectura del libro de Francisco López Bárcenas titulado San Juan Copala, Dominación Política y Resistencia Popular, que se puede bajar de internet fácilmente, pues es un libro que, además de valiente, está documentado en forma amplia, por no decir exhaustiva.
Mañana 8 de junio sale una caravana del Zócalo capitalino, al caer la tarde, que se dirige a la sede del municipio autónomo de San Juan Copala para llevar alimentos, medicinas y un abrazo solidario a la comunidad sitiada. A finales de abril fue agredida a balazos una caravana pequeña que se proponía lo mismo, resultando muertos la luchadora social Betty Cariño, impulsora de la red de radios comunitarias del sureste de la organización Cactus, y el observador de derechos humanos de origen finlandés Jiri Hakola. El gobierno mexicano ha recibido protestas por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en México, por parte de la Unión Europea y docenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y sociales para que los paramilitares de la región sean controlados y frenados en esta escalada de violencia. Hacemos votos para que llegue el apoyo planteado por los impulsores de la caravana. Fuerza y mucha suerte les deseamos.